Bueno, pues bienvenidos a esta mesa de análisis, el cual el día de hoy pues vamos a ver sobre qué hablamos de los acontecimientos que han estado pasando en México, en Estados Unidos. Para abrir, por ejemplo, hoy estuve en una reunión que fue aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados, en donde estaba la organización, la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones. Estaban hablando sobre unas visita que se dio al territorio sur de México, en donde estaban viendo la situación de los migrantes que dicen que han llegado menos hacia la frontera sur, pero igual creemos que eso es algo temporal. Están aquí también, pues no se puede dejar pasar por alto la marcha, ¿no? Las marchas allá en Estados Unidos, el No King, en donde pues sí se habla de millones de personas que estuvieron manifestándose en contra de Donald Trump. Hace rato en una primera reunión hablamos de la necesidad de separar un poquito el tema de lo que es estas marchas de el No King con las marchas y las protestas por las redadas de migración allá en Estados Unidos, puesto que si bien fueron acompañadas, no es lo mismo y lamentablemente todavía en la comunidad migrante pues falta mucho para que exista el grado de organización para sacar a tanta gente a la calle. Yo creo que en Estados Unidos no es que haya existido tanta organización, sino simplemente es el malestar de la mayoría de las personas que sabían que iba a haber una marcha y salieron pues, a protestar. Hace rato yo hablaba con los compañeros en la plática en inglés de la problemática del por qué separarlo. Y es algunos actores aquí en México han querido vender la idea de que esta marcha es nada más de los migrantes y que lo que desata esto es las redadas allá en Los Ángeles y cómo se manejó, cuando pues estas manifestaciones ya se habían dado anteriormente, no en las 2000 ciudades donde se dice que se manifestaron en esta ocasión, pero sí ya había un reporte de 50 ciudades que salieron también de forma masiva a hablar en contra de Trump. Una grosería también por parte de Donald Trump, creo yo, el salir y hacer este desfile militar gastándose. Primero se ha dicho que casi 90 millones, al final salieron que eran 45 millones de dólares, lo que le salió en un país en donde el día de hoy, pues la mayoría de la gente está sufriendo para poder sacar pues su cheque y poder vivir de la manera en que están acostumbrados. Creo que eso hizo que mucha gente saliera eh, y pues evidentemente el no caer en la complacencia de decir ya estas megamarchas van a parar las redadas migratorias. Eh, Creemos que, o al menos yo creo que van a seguir dándose en diferentes puntos de Estados Unidos, pero ya no con la misma cobertura mediática, que desde mi punto de vista lo que Donald Trump quería hacer era infundir miedo en la población en general para pues para desviar la atención de los temas que a él le están preocupando, de los que se está ocupando. No sé cómo vean ahí, si quieren hablar de eso o algún otro tema. ¿Cómo viste la marcha por allá, Martín? ¿Tu micrófono? Pues bueno, es obvio que ahora van las dos temas, ¿verdad? Defensa de los migrantes, pero ahora hay una inconformidad tremenda tocante la dirección y el pisoteo de derechos norteamericanos que incluye a todas las naciones que residen aquí. Es una dinámica muy oportuno para todos para empezar a cuestionar muchos temas, pero se me hace que lo que debería de hacer es tener un enfoque y estar claro políticamente. No he discutido este tema bastante con otros para poder ofrecer un punto de vista colectivista, pero ojalá lo haremos pronto. Gracias. Sí. Aquí no sé, igual en la primera mesa que tuve el día de hoy fue hablar de este temor por algunas personas allá en Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos que no se quieren meter en broncas, que si bien salieron a manifestarse porque eran así de forma masiva, sí están teniendo cierto recelo en poder hacer algunas cosas en privado.
inclusive sindicatos que el día de hoy normalmente hubieran estado abiertos a reuniones que estamos intentando promover ahí con los legisladores migrantes mexicanos que vayan allá, el día de hoy la piensan dos veces antes de hacer algo. Eh, igual aquí y es algo que no todos están conscientes de este peligro que como ciudadanos norteamericanos que antes había cierta libertad de poder hacer muchas cosas. Algo de lo que yo hablaba es de, en la reunión hoy en la Cámara de Diputados se hablaba, se presentaba el tema de la migración de retorno como un fenómeno nuevo. Dice, el día de hoy México ya es un país de migrantes de retorno, cuando es algo que desde la experiencia personal puedo decir que se da desde el 2008 con la llegada de Barack Obama, donde empiezan estas deportaciones de manera masiva, y la única diferencia es el día de hoy que no son tan masivas, pero sí son mediáticas y que se infundió miedo y a mí me remonta a septiembre 11, en donde después de los atentados viene esta guerra mediática para meter miedo, infundir miedo en la población con lo de los ataques del Antrax y todo eso, que permite que Estados Unidos lance pues la Patriot Act, que le dio, ahora sí que cartera abierta a Bush para poder hacer y destinar dinero hacia donde quería, fortalecer ciertos organismos, entre ellos pues están ahí ICE, y todo lo que tiene el CBP, y que el día de hoy yo lo veo en este miedo que hay infundiendo ahí en Estados Unidos. Habrá que ver qué es lo que se quiere obtener exactamente, qué es lo que está buscando Donald Trump con esta política de miedo, porque está impulsando miedo. Para mí, los atentados, los actos violentos en Los Ángeles, California, la prensa los ha querido vender como fueron lo que los migrantes salieron directamente a agredir cuando históricamente, pues la comunidad migrante es la más tranquila, ¿no? La que menos quiere salir a protestar, pero que ya estaba, desde mi punto de vista, esperado Donald Trump esa respuesta, puesto que ya tenía en la violación a los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente, en el cual en cuanto sale algo mediático, salen todos a las calles y empiezan a protestar. No se pasó en las noticias las agresiones de ICE y del FBI, inclusive de la policía, en donde hay por ahí un video donde le disparan directamente una bola de goma a una reportera sin que la reportera estuviera haciendo nada. No se pasó de que muchos reporteros o reporteros independientes fueron esposados para sacarlos del área en donde estaban ellos transmitiendo, estaban alejando, pero antes de eso los esposaban. Y toda esta presión hacia los medios, pues evidentemente es infundir miedo, no hacia los migrantes nada más, que ya están acostumbrados muchos de ellos a vivir en la sombra, sino a la misma comunidad norteamericana. No sé tú allá cómo ves entre los ciudadanos norteamericanos que están en la calle, se siguen sintiendo ajenos a esta violencia de Donald Trump o también están con ese pendiente de qué podría pasar con ellos. Más ahora que se tiene ahí la megacárcel de Bukele, ¿no? Que encantado de la vida recibe a cualquiera por la cantidad de dinero que les van a estar pagando. No sé cómo vean esa situación. Alma, ¿quisieras tocar el tema? Y si no, con gusto. Bueno, realmente de cuestiones políticas de Estados Unidos, no sé mucho realmente. Sí estoy un poco pegada a la migración porque, pues bueno, mi familia, como muchos lo saben, está en Estados Unidos y pues realmente creo que personalmente ellos, entre lo que cabe, pues están resignados, ¿no? Al hecho de que si llega el momento de que tienen que salir, van a salir, ¿no? Y pues también yo creo que uno, pero pues acá el mayor problema es la forma en que lo están haciendo, ¿no? Entonces, sí, en algunas familias hay temor, incluso unas que quieren retornar por cuenta propia, que dicen, ok, ya estuve tantos años aquí, pues mejor para no llegar a esos actos, porque realmente, pues se sabe que lo que quiere Donald Trump es infundir miedo. ¿Para qué? Para que salgan, y otra para que ya no sigan entrando, ¿no? Entonces, pero realmente, pues yo siento que más bien es eso, miedo, quizás un poco sacar más migrantes, porque no sé ustedes cómo han escuchado a la gente, pero bueno,
la primera persona que emigró en mi familia, bueno, la segunda más bien, porque la primera pues fue mi abuelo hace muchos años, trabajador del campo, pero la segunda, como quien dice, sería mi hermana hace casi 25 años, ¿no? Entonces ella ha visto pues obviamente un progreso e incluso ellos mismos dicen que realmente incluso ya hasta son muchos para el trabajo, o sea, realmente ya no pueden trabajar tanto como trabajaban antes. Entonces, incluso hablaban de mi cuñado, que él ya tiene casi 30 años en Estados Unidos y decía, él tenía dos, o incluso hasta tres trabajos y podía para trabajar y ahora pues ya no, ¿no? Ya no se puede trabajar tanto, ¿no? Porque pues específicamente comúnmente pues la costumbre mexicana es voy a trabajar para ganar dólares y que a México se haga más dinero, ¿no? Entonces, yo no sé si a lo mejor ya las viviendas igual están un poco encarecidas, entonces, yo no sé si a lo mejor pues quieren sacar ese exceso de gente, porque pues realmente incluso hasta algunos migrantes dicen ya no es negocio, que bueno, pero para mi familia lo sigue siendo, ¿no? Ellos pues fueron a trabajar, no a delinquir, ni mucho menos. Entonces, no sé si a lo mejor es eso, porque pues ustedes saben que ahí vive incluso familias grandes en un espacio muy pequeño, con rentas caras. Queriendo o no, sabemos que también hay es feo decirlo, pero sí hay un problema entre los mismos migrantes y no solamente en Estados Unidos. Yo creo que en varias partes del mundo yo ahorita estoy, yo no sé si es una particularidad de nosotros los mexicanos, pero yo ahorita estoy en unas pláticas con mujeres migrantes, nos reunimos para platicar de nuestra experiencia como mujeres migrantes y y hay una particularidad muy penosa que el 80% de esas mujeres han sido violentadas de alguna manera por un mexicano, no porque la mayoría de estas mujeres de las con las que yo me he acercado son mexicanas, ¿no? Incluso hay una colombiana que dice, o sea, yo ni siquiera conozco el abuso, yo pensé que eso ni siquiera pasaba en Canadá, ¿no? Y varios me dicen, pero es de mexicanos. Entonces, eh, eh, yo creo que también igual hasta como migrantes se ha estado pasando el exceso de abusar también de nuestros propios compatriotas. Entonces, porque sí, obviamente somos vulnerables, pero yo que he tenido, le digo, pues muchos años ya, familia ya, son muchos puntos que también nos juegan en contra, que eso no justifica la forma en que este señor quiere infundir miedo, ¿verdad? Hay formas como, bueno, no lo dice, ¿no? Dice yo sé que este no es mi país y el día que si me invitan a irme, pues me voy a ir, ¿no? Gracias por el tiempo que me dejaron estar aquí, pero sí creo que también tenemos unas actitudes a veces como mexicanos muy malas, y yo las vi incluso en Canadá. Muchos mexicanos van a robar con ese argumento de que estos países nos han sometido a los países hispanos, han abusado de nosotros. Entonces, sí, sí, lo repito, no son justificables las maneras en que lo está haciendo este hombre porque son cosas tan inhumanas. La verdad, yo emocionalmente esta semana sí me ha pegado un poco por esta situación, porque pues ahí está mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi hijo, y, y ahorita precisamente está visitando mi papá como turista. Entonces, es un miedo constante de estar viendo esas situaciones, imaginarte que es tu familia, pega muy feo. Pero yo creo que sí también hay cosas y actitudes que como mexicanos, solamente voy a hablar de mexicanos, que tenemos que cambiar y de reeducarnos, porque un hispano habla incluso por los mexicanos, ¿no? Porque muchos me pasa que dicen es hispano es mexicano, ¿no? Entonces, sí, obviamente repruebo totalmente porque pues le pega directamente a mi familia, pero el otro día que decías, que ahora va para Nueva York, yo hasta tragué saliva porque dije, mi familia está en Nueva York y ya quitaron la visa juvenil, no sé si conocen de ese programa, de la cual mi hijo se está beneficiando. Y pues ya también igual dijeron que ya
le van a quitar la protección. ¿Cuál era su protección? Que no los pueden deportar, ni y les daban el permiso de trabajo. Entonces, estábamos con una información que no sabemos si les van a quitar ese beneficio a los que ya, porque él ya está aprobado su caso, ya tiene permiso de trabajo, no puede ser deportado, ya paga bien sus impuestos, pero pues ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Un poquito me consolaba el que estaba amparado de esa manera. Entonces, bueno, respecto a este tema, eso es lo que puedo opinar. Gracias, Alma. Y fíjate, no sé, aquí igual, no has estado en Estados Unidos, es Canadá. Y sí, hay mexicanos que delinquen, pero es mínimo. Y aquí hay una doble moral de Estados Unidos en el cual, y lo voy a hablar como migrante retornado de Estados Unidos, en el que al ciudadano norteamericano puede violentar la ley de como quiera y está bien, pero eres migrante, entonces no tienes los mismos derechos. O sea, el migrante, el ciudadano norteamericano se puede poner una borrachera de aquella, lo agarran con DUI y no hay problema. Puede ejercer violencia doméstica en su casa y no hay problema. Ah, pero tú migrante, o sea, aparte de que te vienes, o sea, te creo pobreza en tu país para que te salgas. Llegas a Estados Unidos no porque quieras, sino porque yo te obligué a venir para acá. Te exploto laboralmente, eh, te pago muy poco y no quiero que violentes la ley para nada, quiero que seas un modelo. Y hay trabajadores migrantes que lo han hecho y aún así el día de hoy ese es el gran problema de Donald Trump, que dice está sacando a todos. Y fue sobre Los Ángeles que sabía que desde mi punto de vista, por la importancia que tiene Los Ángeles, lo que iba a ocurrir. Entonces, ahí no estoy de acuerdo con esa radiografía porque es la que nos han vendido de que el migrante es malo. Unos cuantos. Y antes se daba más, ahora ya no, es un poco más complicado. Eh, entonces, ¿por qué antes sí había 3 trabajos para uno? Y ahí nos tenemos que remontar al Obamacare. Barack Obama, cuando él llega, que se encuentra con un desempleo muy fuerte, él cambia la ley diciendo todos los migrantes, bueno, todos los ciudadanos norteamericanos deben de tener un seguro médico. Se los tenemos que dar. Entonces, ¿qué hace? Pues para forzar, dice, los que ganan tanto dinero van a tener como ganan poquito, se les va a dar de manera gratuita, el Obamacare. Pasa la ley. Cuando pasa la ley pues va con ciertos candaditos en donde dice, a ver, si ganas tanto dinero y aumenta el salario mínimo, entonces pues, ya no ganabas lo que ganabas poquito porque ya te aumentaban el salario y ya no puedes. Y aparte dice, toda aquella persona que trabaje tiempo completo en una industria, el patrón le tiene que pagar el seguro médico. Y ¿qué hicieron los patrones? Pues empezaron a recortar horas y a mocharte, que trabajabas 8, trabajas 5 y te vas, y con eso tengo que contratar a alguien más. Entonces los números de desempleo cambiaron con Obama, pero fue debido a que se bajó el índice de personas que trabajaban tiempos completos, personas que trabajaban, y yo trabajaba en una corporación, tenía 3 trabajos en diferentes lugares de esa corporación, trabajaba un día en uno, un día en otro, diferentes horarios, pero como era la misma para cuestión de impuestos, contaba como si fuera corrido. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a correr. Y una de las cosas que hace el migrante, pues es muy trabajador y vaya así, pues porque te trabaja horas extenuantes todo el día, trabaja y trabaja y trabaja. Pero ahí se fue una de las maniobras en el que yo sí fui víctima de eso, cuando llega Barack Obama y cambia esto, donde favorece en ciertos puntos a algunos, pero sí perjudica a otros. Yo no creo que haya falta de mano de obra. Lo que sí hay, y eso lo tuvimos en una reunión aquí cuando los del MSP, Mexican Solidarity Project, que vinieron a Guanajuato, en donde se vendía la idea, es que los mexicanos van a hacer los trabajos que el migrante no, que el ciudadano norteamericano no quiere. Y hoy lo escuché en Cámara de Diputados. Los migrantes de Sudamérica vienen a hacer los trabajos que el mexicano no quiere. No es cierto. Los migrantes en todo el mundo van a hacer a los trabajos a los que los ciudadanos de ahí no acceden a que les paguen tan poquito porque no les alcanza para vivir. En Estados Unidos las rentas son carísimas, el babysitting es carísimo. Hay gente que básicamente la pareja tiene que trabajar, el marido para mantener la casa y la mujer para pagarle a alguien que cuide al bebé. Entonces, es una problemática bien grande y no debemos, creo yo, de caer en el decir, es que sí hay unos que son criminales. Claro, en todos lados los hay.
y lo podemos ver, ¿no? Inclusive el día de hoy, dentro de las fuerzas del orden de Estados Unidos, hay gente malísima que actúa con alevosía y ventaja, pero que no son la mayoría, pero que de repente sí se quiere dar esa imagen. Este, de la ideología del mexicano y del latino, de la violencia, claro que sí, eso es algo que estamos súper atrasados y que hay que denunciar. Aquí el gran problema es la falta de medios para denunciar en México. En Estados Unidos es falta de información, porque una mujer que es violentada en Estados Unidos va y le dan toda la atención. El problema es que vaya, convence a la mujer que vaya. Y también en las leyes migratorias de Estados Unidos, bueno, en las leyes en Estados Unidos se cambió esto. Antes las mujeres latinas hablaban por teléfono por violencia doméstica. Llegaba el policía y la mujer le decía al policía, no, ya arreglamos el asunto. Presionada por el macho que tenía en casa. Cambió la ley y en el cual, si alguien habla por violencia doméstica, llega la policía y no averigua. Agarran al sujeto, al hombre, y lo meten a la cárcel por cierto número de horas, para que la mujer pueda tranquilamente pensar si presenta o no presenta cargos. Porque se dieron cuenta precisamente de esto. Aquí el problema es que como cultura, lamentablemente, muchos van con esa idea de que tienen que aguantar al tipejo que está como pareja. Y entonces sí hay que separar, pero la mayoría, y pregúntale a tu familia si no, todos son gente de bien, van y trabajan de más y unos cuantos son los que cometen ciertos crímenes. Entonces ahí sí, y eso de la falta de empleo es precisamente por eso. Hay leyes que impiden y cada vez se ha vuelto más difícil. En la primera administración de Donald Trump estaba ya difícil el encontrar trabajos con, sí, con documentación apócrifa. Empezó a poner más difícil y esa es una regulación que él tiene para ciertos números de su desempleo, pero no implica que haya demasiados, porque el trabajo allá, yo lo sé, nadie se muere de hambre, lo que sí se muere por una sobreexplotación del trabajo. Es más difícil a veces conseguirlo, sí, todo depende de quién esté en la Casa Blanca y cuáles son las políticas que están implementando, pero siempre va a haber algún vivo que va a necesitar mano de obra indocumentada. No sé cómo veas las cosas, Martín o Alma, que eh, en qué cómo ven lo que les digo. Bueno, yo nada más como que recalcaría por qué decir los estadounidenses sí tienen el derecho de delinquir. O sea, realmente no es ni un derecho ni una obligación, o sea, realmente no debería ser nadie, ¿no? Ni mexicanos, ni americanos, ni nadie, ¿no? O sea, realmente como que no es, ellos tienen el derecho porque ellos no les van a decir nada, pero a un hispano o a un mexicano sí. O sea, realmente tú no deberías de ir o sea, realmente ni debería de estar en el vocabulario de decir, es que ellos sí pueden y tú como hispano no, porque si al americano probablemente le dan una amonestación, pero al mexicano o al hispano le van a dar años de cárcel, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de ser hispano, pero ni siquiera debería de entrar en el que tienen derecho, no, o sea, yo me iría como más al acto, como tú dices, discriminatorio de raza, ¿no? De qué somos, de que no somos blancos o etc., ¿no? Pero realmente el derecho de delinquir, pues obviamente ninguno lo debería de tener, ni hispanos ni americanos. Entonces, obviamente, como tú lo dices, pues en todos lados hay, ¿no? Tanto en los mismos americanos, en los mismos canadienses, en los mismos mexicanos, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, como tú lo dices, o sea, obviamente para nosotros tendría que ser, es más, no tendría que ser, es más duro el que nos juzguen en un país como este, ¿no? Entonces, como estos, que es Canadá y Estados Unidos, porque siempre pensamos que Canadá y Estados Unidos es lo máximo, ¿no? O sea, tú te digo, decía una compañera colombiana, o sea, yo pensé que eso no pasaba en países como Canadá o Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero sí pasa, ¿no? Dice, porque bueno, de mí nunca ha abusado nadie, ¿no? O sea, yo estoy bien, yo simplemente me acerco porque quiero ayudar, pero ya he visto mucho ese discurso de que entre los mismos mexicanos se están haciendo daño, ¿no? Entonces también es algo que no nos podemos callar, o sea, no es que
yo quiera creer en esa ideología que ellos quieren vender. Es mi juicio personal, ¿no? Cuando yo lo estoy oyendo, cuando yo lo estoy viviendo, yo lo llegué a ver de cierta forma, yo te lo platico con mi familia, y es un análisis propio. Eso, como lo vuelvo a repetir, no es el hecho de que yo diga, tiene justificación lo que hacen, claro que no, pero hablemos de realidades y esa no está fuera de la realidad, porque no podemos decir, es que son pocos los que lo hacen, pero lo hacen. Es como decir, pero es que son pocos en Canadá los migrantes que en Estados Unidos, pero hay migrantes, o sea, es una realidad, ¿no? Entonces, siempre hablemos desde, yo siempre he dicho desde el ejemplo, ¿no? Desde el, yo no quiero que abusen de mí, porque si yo conozco también de ese tipo, yo no quiero que abusen, pero yo abuso. ¿No? O porque yo ayudo, tengo la oportunidad de abusar, ¿no? O porque yo te ayudo, o sea, pues mejor no me ayudes, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que te digo, no es que yo me compre esa ideología que ellos han querido vender, ¿no? Es desde lo que yo siempre trato de estar escuchando, porque te digo de política, pues la verdad es, yo siempre he dicho, hablar de política, yo tendría que ponerme a estudiar demasiado, tendría que ser abogado, no sé, muchas cosas. O sea, yo tendría que estudiar demasiadas ramas para yo hablarte certeramente de política o tener realmente un eh, una percepción más apegada a la realidad de la política, pero pues no la tengo. Y honestamente, pues yo es lo que voy aprendiendo poco a poco. Esa es mi forma de pensar respecto a eso. A lo mejor yo siempre le digo, yo siempre hablo desde mi vivencia, ¿no? Lo que, no, lo que yo vivo, lo que yo veo. Yo he tratado de acercarme con las mujeres migrantes para que me platiquen, porque yo les digo, yo no quiero hablar desde la ignorancia, ¿no? Yo hablo desde mi percepción, desde lo que yo escucho, y porque una vez pasó, me parece que era la senadora Rosalía, que decía, cuáles eran a lo mejor algo que podíamos hacer para que la mujer migrante se empoderara, era pues darles fuentes de trabajo, ¿no? Pero tú que estás allá y tú que has estado allá, yo que sepa, la mayoría de las mujeres migrantes trabajan, porque tú lo has dicho, la renta es cara, la vida en Canadá y en Estados Unidos es demasiado cara. Y estamos de acuerdo que aún así hay mujeres que aceptan el maltrato. O sea, a pesar de que tú digas, ay, es una mujer bien chingona, bien trabajadora, bien, y aún así se sigue aceptando el maltrato. Entonces yo decía, creo que eso también igual está un poquito lejos de la realidad. Sí, en unos casos va a aplicar muy bien, ¿no? Entonces, para mí siempre yo creo que todo parte desde la salud emocional. Cuando tú tienes salud emocional no vas a permitir que nadie te agreda, ¿no? Incluso hasta en este momento, ¿no? Muchos pues dicen, ok, yo no quiero que me agredan, mejor me voy, porque pues ni muchos lo están diciendo, mejor vámonos, ¿no? O ya estuve tanto tiempo, vámonos. Pero ahí hablábamos también de lo que decíamos el otro día, los mexicanos en retorno. Realmente México está para recibir tanta gente. ¿Cuántos millones son? ¿Cuántos millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación hay en Estados Unidos? Entre 30 y 40 millones. Entre 30 y 40 millones. Está México. Vamos a suponer que no va a ser así, ¿no? Vamos a suponer que a México le regresaran esos 40 millones de mexicanos. ¿Tú crees que México está preparado para tantos mexicanos en retorno? No, No lo pero ahí te está. va. Mi teoría es esta. En primera, cuando dije de hacer la comparación del por qué decir que no usar ese discurso es porque en número son más los norteamericanos que los migrantes que delinquen. Entonces, si tratamos eso, es quién es más, pues son más ellos. En primera, porque son más en número, por la confianza y la política que hay, y no es un problema en contra de los migrantes. La comunidad afroamericana también sufre esa problemática de los criminalizan. El simple hecho del color ya los pone en un punto mal. Entonces, por eso yo no me puedo quedar con ese discurso, ni lo puedo, o sea, sí lo escucho y sé que hay, pero voy a concientizar de que los más son los buenos.
porque el día de hoy, ahorita que nos diga Martín, ¿qué se siente tener un presidente que es un criminal ya declarado por la ley, ¿no? Y que hace lo que quiere. Ese sí es un criminal. Los otros son, hay presunción de inocencia. Es una Mm, falta administrativa por parte de la ONU el que se pasen sin documentos y bueno, de ahí hay que ver. El otro, ¿qué pasaría? México en principio estaría mal con tanto, vamos a poner a los 11 millones que hay allá, de primera generación, los regresa. Pero si algo caracteriza al mexicano es que se sabe cómo acomodar. Y ahí sí perdería más a la larga Estados Unidos sin esa fuerza de mano de obra que lo que México tendría finalmente que ponerse a trabajar y realmente erradicar 100% la corrupción del gobierno que al día de hoy, a pesar de 6 años, ya vamos para 7 de la cuarta transformación, sigue habiendo corrupción. No, demasiado. no patrocinada por la presidenta ni por el presidente, pero sigue habiendo corrupción. Entonces, ahí tendría que haber un cambio drástico. Entonces, hay como decir, ¿qué haríamos? Alguna vez alguien me lo dijo en Estados Unidos, oye, pues ¿para qué quieren este territorio? ¿Qué harían ustedes con California? Digo, no, ¿qué haría Estados Unidos sin California? California es una de las economías más importantes del mundo. Quítale la mano de obra y se va para abajo. Pero entonces no sería tan negativo el que regresaran tanto, pero de igual, sí se sufriría bastante, pero creo que al final de cuentas el que perdería más sería Estados Unidos, porque aquí habría entonces que hacer ciertos cambios en el que el día de hoy las mismas empresas norteamericanas y canadienses se están beneficiando y que está obligando a que muchos se vayan para allá. Pero de ahí es a donde ¿con qué moral una persona de estas supremacistas blancas me va a venir a hablar a mí de que los migrantes son unos criminales cuando su presidente ya es un criminal? Cuando su presidente en sus primeros actos de órdenes ejecutivas dejó fuera 1.500 terroristas domésticos. Entonces, pues, evidentemente, pues es ya no es ni doble moral, esos no tienen moral. Y esa sí me gustaría, Martín, ¿qué se siente como ciudadano allá tener un presidente? Esa es la impotencia, ¿para qué sirven los partidos políticos? Y al final de cuentas lo que va lo que impera es el poderío económico allá en Estados Unidos. ¿Cómo de lo que has escuchado que quieres abordar? Mira, a mí se me hace que tú cante los cargos y que es criminal. Es obvio que así es. Y, pero como es asunto de violación de mujeres, ¿verdad? No cuentan en la mente del norteamericano macho, ¿verdad? Eso ya es algo que no tiene el valor de una persona y familias de conciencia, ¿verdad? Es decir, que los que vemos las violaciones tocante mujeres como se deben de ver, lo vemos muy mal, ¿verdad? Pero eso es el problemática de qué tipo de cargos, ¿verdad? En qué y la otra es corrupción, ¿verdad? Y eso es otro sentido que es muy común y aceptado, que corrupción está, eso es la cultura entre los gobiernos. Uh, Nomás para ofrecer un punto de vista como ciudadano, pero otra vez no es de manera colectivista y no lo hemos discutido como en MSP. Ujú. Gracias. Sí, así es. Y bueno, y aquí casi todo, bueno, lo que estamos presentando es puntos de vista, pues para ver nada más iniciar y ya posteriormente como organizaciones estaremos ahondando. Igual, y por eso lo quise hacer fuera de las mesas de trabajo, porque no se puede dar una posición sobre un tema que no ha sido discutido, en el que cada quien tiene su visión, en el que cada quien tiene su experiencia, pero es importante que empecemos a hablar exactamente de esto para tener todas las herramientas. Por ejemplo, y me tuve que ir a decir esto de los migrantes, el valor que tienen los migrantes en Estados Unidos y la diferenciación no es que todos los ciudadanos norteamericanos sean criminales, sino que hay ciertos delitos que son delitos menores que cualquier persona cubre porque es parte de la sociedad en donde vives, en el cual a unos criminalizas y a los otros no, o sea, a unos penalizas de una manera muy ligera y a otros no.
y que eso no va a hablar por una sociedad completa. Aquí lamentablemente casi siempre se desvía. Cuando uno dice, ah, es que los americanos, se generaliza. Yo tengo muchos amigos ciudadanos norteamericanos, blancos, republicanos, que no son lo que está ahorita ahí representado por Donald Trump, que tienen sus ideas que son totalmente opuestas a las mías, pero que pueden debatir, que pueden argumentar lo que ellos están impulsando económicamente, pero que no están acompañando a Donald Trump. Y yo estoy seguro que en esta marcha que se dio, muchos de ellos salieron. Habrá que ver qué va a pasar si los ciudadanos, ya los blancos, salen con alguna bandera mexicana o algo así, a ver si lo criminalizan, porque van a decir, no, pues está bien. Pero, si es un morenito, entonces no puede salir. Ya hace rato hablaba de eso, ¿no? El día de San Patricio, salen con sus, o sea, están presumiendo su herencia europea. Entonces la herencia europea está bien. Los invito a que vean, por ejemplo, y a veces se cree que es un tema nuevo. Esta Angela Davis lo venía hablando desde los 60s, los 70s. Es el mismo problema que se viene repitiendo. Lo mismo, o sea, criminalizar a los migrantes porque es un negocio y entonces meto en la conciencia de la gente que son malos, que son violadores y de lo peor y no, pues de que los hay, los hay. Pero, por ejemplo, una de las diferencias que yo he visto en los flujos migratorios de hace años a los de ahora es que los que hace años mucha gente se iba, aunque no tuviera dinero, pues era fácil pasar, no había tanto coyotaje ni todo este problema. El día de hoy, para irte requiere cierto capital. Y lo he dicho, muchas de las gentes más pobres de los países no les queda más que quedarse. Y lo están viendo aquí en México, dice, ¿cómo es posible que está llegando gente con una educación mucho mejor, incluso a veces que la de los mexicanos? Pues sí, porque no hay condiciones en sus países para poder progresar, pero eso me quiere decir que también en sus países los más pobres se están quedando. Antes en México una de las cosas que había de la remigración era gente que cometió un delito, para que no ser atrapados, pues se iba para el norte, se pasaba todo y regresaba. El día de hoy ya no se puede porque corres el riesgo de que te secuestren, de que te asesinen, de que te obliguen a trabajar para el narco. Es un problema sumamente complejo y que en el momento en el que dicen, es que son criminales, ya les estás diciendo a todos, pues se lo merecen. Y el problema de eso es que van a ir contra familias, y en el caso, por ejemplo, de la tuya, en el que ellos son trabajadores y van por ellos. Yo decía, oye, si ya llevan tantos años trabajando allá, es porque sí son necesarios, arréglenle papeles. A mí me pasó una ocasión una señora yéndome a hablar allá en Estados Unidos mal aquí del el partido al cual soporto, apoyo yo, que es Morena, y me hablaba pestes de Morena. Y digo, a ver, espérame, ¿de dónde eres? No, pues de tal localidad, allá por Mazatlán. Digo que hasta donde yo sé, hace unas semanas el narco entró y estuvieron a punto de matarte porque se equivocaron de casa. Dice, no, pues sí. ¿Quién gobierna tu localidad? No, pues el PRI. ¿Tus hijos están en Estados Unidos por qué? Pues las políticas del PRI. ¿Y sigue siendo priista? Pues ok, allá tú. Pero ese es el riesgo que corres. Entonces, cuando yo hablo de esos casos, que sí los hay y son menores, de latinos, mexicanos, que delinquen, de acuerdo, sí los hay, pero la mayoría es gente de bien, que trabaja y trabaja de más, que son explotados no porque ellos quieran. Cuando dicen, es que tres trabajos, ¿quién quiere tener tres trabajos? Nadie, es la necesidad. Si yo con un trabajo tengo para vivir bien, ¿a qué voy a querer tres? Entonces, evidentemente, sí, se muestra ya la vida del ciudadano norteamericano, del migrante, inclusive en Estados Unidos, que tienes carro, que sales al barbecue y todo, sí, pero eso es después de horas y horas de arduo trabajo y que no podemos permitir que por unos cuantos que sí son personas que tienen algún problema, se tire a la basura todo eso. Me acaba de tocar también una plática ahí en Cámara de Diputados donde gente decía, es que los que está deportando Donald Trump todos son criminales y hay que ver, nos está mandando el peor. Digo, espérame, para que te deporten si cometiste un delito, primero te tuvieron que haber enjuiciado. Tuviste que haber entrado a un centro de detención, haber cumplido tu pena y saliste. Se supone que ya eres ciudadano de bien, ¿no? Entonces, pero no te está regresando alguien que no ha cumplido su pena. Y si te mandan a un asesino, es para que continúes estando encerrado aquí. Pero la mala información llevó a estas personas a decir es que todos los que están regresando son delincuentes. Entonces, alguien que, por ejemplo, a mí me regresaron por DUI la primera vez, manejar tomado, que sí es muy malo, pero no tiene nada que ver con alguien que mató a alguien. Entonces, si a mí me regresa en este momento por un DUI, que no importa cuánto tiempo, qué tipo de alcohol haya, simplemente te detienen y te regresan, ya eres un criminal y entonces ya estás estigmatizado por una sociedad que ya se compró eso de que todos son malos. Entonces, ahí es por eso que yo sí decía de hacer esa diferenciación que la mayoría no.
son criminales y lo que han hecho es, creo que ese es el gran problema del migrante, que ya cuando lleva muchos años allá se le olvida que es indocumentado y se le olvida que es un esclavo y que pretende vivir libre. Y en ese momento, cuando el gobierno dice, ah, caray, se me están saliendo del huacal porque ya van a empezar a exigir derechos, pum, hago cualquier cosa para encaminarte. Para que los que no saben, el DUI era un delito menor. Antes te tomaba la policía y no había ningún problema. Barack Obama es el que cambia esa ley y pone delitos menores agravados para que todos los que tienen un delito menor agravado puedan ser buscados por ICE y sacados. Antes de eso no existía esa parte, no había esa colaboración, para que no todo se le eche a Donald Trump. Lo que Donald Trump, desde mi punto de vista, está haciendo es sí, una campaña de miedo, pero que no va nada más hacia los migrantes. El migrante ya está acostumbrado, va a ser lo de siempre, se va a cambiar el nombre, se va a cambiar de casa y va a seguir siendo explotado. Aquí el problema es para aquellos que no pueden hacer eso, gente que ya tiene familia, gente que tiene una residencia, que el día de hoy sí están viendo amenazados. Ya está por acá también con nosotros, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando de las marchas, de la criminalización de los migrantes. Muy buenas tardes. Van a disculpar, pero traía mi celular muy descargado y no pude entrar a tiempo. Una disculpa. Está bien, bienvenido. Eh, ¿Cómo, no cómo sé ves si el pueda. panorama? Sí, adelante. Muy bien, ya que estamos a otro nivel que nunca se había dado en un país racista como Estados Unidos, donde pues yo ya lo veía desde hace tiempo. Tú mencionas a Angela Davis y todo el proceso de criminalización que se hizo con la comunidad negra, ¿ok? Malcolm X y Faja y todos ellos, donde pues ahora es otro mundo, pero la clave está en que ya el nivel de solidaridad en Estados Unidos alcanza números muy buenos. En otras palabras, el 1 de mayo salimos muy pocos a marchar en Estados Unidos y fueron marchas buenas porque estaban enfocadas en la migración, pero, pero ahora con esto del King's Day, de No King's Day, la mitad de la gente traía pancartas que decían fuera la migra, ¿ok? Y que elevaba el nivel a solidaridad de los blancos principalmente y de los negros junto con nosotros. Y eso ya es un nivel que no va a bajar. Yo creo que se va a mantener ahí porque eso cubre toda la propaganda que hemos enfrentado de discriminación en grande, ¿no? Está a borde de que se encuentren las maneras, porque ha cometido errores, o sea, encarcelar o simplemente tratar de una manera racista y discriminatoria y a la fuerza violenta a un congresista, a gente de cierto nivel, a ciudadanos, a mujeres, a niños, ya crea una narrativa en la cual se expone demasiado a que lo pongan en la línea del episto, ¿ok? Encontrar las razones por qué se puede poner a ese nivel. Entonces, el poner a la clase organizada de California, que es el sector más organizado laboral, California, nos pone a otro nivel también, porque el compañero Huerta de SEIU es el sindicato más grande de Estados Unidos de servicio. Entonces ya no se metieron con él, se están metiendo con otros del movimiento organizado y eso nos da un otro nivel de calidad en la cuestión solidaria. No es una solidaridad de clase, es una solidaridad de un pueblo. Entonces, yo creo que eso hay que observarlo en cambios y es importante. Y fíjate que yo hace rato hablaba en la reunión en inglés de que no se podían mezclar 100% las dos marchas, porque son asuntos diferentes, pero que sí se puede las protestas, las marchas migrantes, agarrar de esto.
perfecto momento para mostrarte de una manera segura, porque estás rodeado de una comunidad americana que difícilmente va a ser reprendida como lo que pasó en Los Ángeles. No habría números para hacerlo así con estas marchas tan grandes, y que es momento también como para empezar ese diálogo y ese intento de vinculación entre una sociedad que el día de hoy sale a protestar por muchas medidas y está saliendo a protestar por ICE, pero no sé cómo lo veas tú, no sale a protestar en contra de ICE por las detenciones de migrantes. Creo yo, sale a protestar porque ICE se metió con alguien que jamás había sido tocado, que eran los ciudadanos, que dice, pues tú te los llevas y yo no tengo problemas. Pero ya cuando están viendo sus intereses afectados, que pueden ser inclusive ellos detenidos por ICE o agredidos sin hacer nada, porque muchas personas fueron agredidas sin haber hecho nada, es donde ya salen a protestar. Y que el riesgo, yo como lo veo, el riesgo que se corre es que si no se aprovecha este tiempo por organizaciones, inclusive por el mismo gobierno de México, de utilizar estas marchas para presionar por no una reforma migratoria completa, no creo que la de Donald Trump, pero sí como que empezar a arreglar a ciertos sectores importantes, como el día de hoy que dijo Donald Trump que aparentemente va a dejar de ir por los del campesinos, que va a empezar a dejar de ir por los de la industria del servicio. El más fácil de arreglar son campesinos. Si México el día de mañana sacara un programa verdaderamente atractivo para que los campesinos de Estados Unidos se regresaran, Estados Unidos en automático tendría que agarrarlos y decir, no te me vas y te doy papeles y quédate aquí, y que es algo factible. Sí se puede invertir bastante dinero ahorita con las ganancias del petróleo que van a aumentar para decir, a ver, vamos a financiar el campo mexicano. Vente y te pagamos tanto para que lo mismo de sembrando vidas, pero ahora sembrando maíz. Y eso haría que muchas personas se regresen, metería en problemas al campo estadounidense y eso obligaría a que amarraran dándoles documentación a los agricultores. No sé qué tan perdido esté, cómo lo veas tú, ese panorama. O ustedes, no sé Yo, quién. Ajá. no, yo lo veo muy posible, pero lo veo de otra manera un poquito más real, aterrizándolo a la realidad. Eso es un sueño de que Ujú. se vaya a invertir en el campo de una manera que podamos convertirle al campo industrial más productivo de Estados Unidos. O sea, lo que lo hace más productivo el campo de Estados Unidos es el consumo, por un lado, pero también lo hace más productivo por la mano de obra muy calificada. Y ahí es donde yo creo que nos estamos perdiendo. Hay 750,000, yo pensé que eran 450,000 campesinos con visas de trabajo, o sea, que van temporalmente a las temporadas de donde levantan las frutas, siembran y cultivan, ¿ok? Legalmente. Esos se tienen que regresar a México y en México no tiene nada que hacer durante ese tiempo. Entonces, es muy probable que si nosotros nos enfocáramos en esa calidad, en esa gente, en darle lo que, o sea, a hacer que fuera la base porque es una base económica real. O sea, inviertes en México, pero también sacas de Estados Unidos la remesa, sacas de Estados Unidos a la gente en una manera inteligente, porque es gente joven, gente sana y gente productiva que ahorra, que está buscando en un futuro. Entonces, si tú te concentras en mantener esa fuerza, eso va a penetrar al resto del campo porque vienen de comunidades marginadas. Entonces, ¿qué es el problema? De que no lo focalizas a los municipios y no lo inviertes y no cuidas lo que está ahí, sino que lo dejas al ahí se va, sin números, sin mediciones, sin inteligencia. Y ese es el problema. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿cómo pones en un jaque a Estados Unidos económicamente? Por la comida, pero no tienes la facilidad de sacar los 750,000 campesinos y decir regreses. ¿Por qué? Porque nos están haciendo daño. No existe esa conciencia. Existe la visión de que son gente productiva, diferente al otro campesino pobre, al viejo, al más joven. Entonces ahí creas una división entre los mismos mexicanos campesinos, unos que tienen papeles y otros que no. Y esa es la parte que tenemos que cuidar conscientemente, de crear una conciencia de clase, una conciencia de que pertenecemos a algo que es
que organizado puede demandar contratos colectivos a largo plazo, crear un sindicalismo mexicano, un sindicalismo humano basado en esas realidades. No, no dejarlo al ahí se va, porque si lo dejamos al ahí se va, lo que está pasando ahorita es que el coyote tiene más poder, el coyote tiene más control y el coyote tiene más dignidad. Estamos hablando de que todos los campos de Estados Unidos tienen la mitad de gente sin papeles y por el otro lado cumplen la ley con gente con visas de trabajo. Entonces, ¿y quién es el que castigan? Al que no tiene papeles. En vez de castigar al empleador que está violando la ley o que se ponga de alguna manera algún termómetro que pueda decir cuál es bien y cuál es mal. El punto clave yo creo que es que estamos ahí en este momento reconociendo que no nos llamaron ilegales durante la pandemia, nos llamaron esenciales. Entonces ya subimos de nivel. Entonces ahorita ya nos reconocieron a los campesinos, a los de servicios, a los de los hoteles, de perdido. Pero es un reconocimiento que nada más es, ¿por qué? Porque el patrón rico, Hillbilly, que es el que tiene el control todavía de quién, a quién explota, en qué forma. El peligro que yo veo, que los gringos piensan, o los güeros, o los blancos, o los anglosajones blancos, ven, es que estamos creciendo muchos en números. Estamos creciendo mucho, muy despiadadamente. Entonces, los negros ya no están creciendo a ese nivel, ni ninguna otra raza en Estados Unidos está creciendo a nivel que el mexicano. Y ese es el peligro, el mexicano, para ellos, como lo ven en números. Yo creo por ejemplo, en 20 años, Cícero en Chicago no es lo mismo que Cícero ahorita. Ahorita es mexicano, punto. Cuando yo llegué a Chicago, Cícero era blanco, italiano, era blanco anglosajón completamente. Ahorita ya no. Y entonces eso es lo importante. Ahora, otro punto también que es importante. ¿A dónde le están pegando? Por ejemplo, a los niños del kinder que se llama Head Start en Estados Unidos, un proyecto de Head Start, que es donde van los niños que van a kinder o antes de kinder. Se metía mucho dinero ahí, lo acaban de cortar eso, y nadie lo ha resultado. Ese programa fue creado por nuestra comunidad latina en Estados Unidos hace muchísimos años, 1950 o algo así. Ahora se usaba para todas las comunidades, pero salió de una necesidad de la niñez mexicana. Head Start en Estados Unidos. Y ahorita lo atacan, lo eliminan y nadie dice nada, ni siquiera conocemos esa historia. Y entonces organizaciones como Lula, organizaciones como Clinic, organizaciones como LACLA empiezan a tomar otro nivel. Y yo vuelvo a lo mismo, es la calidad que estamos viviendo dentro del Partido Demócrata de los mexicanos, la calidad dentro de lo laboral de los mexicanos y dentro de las coaliciones progresistas que ahorita están siendo movidas por blancos de buena conciencia. O sea, son buenos los números. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Hay que mantener esa política de coalición, esa política no nacional, sino expanderla. Pero, por ejemplo, la bandera mexicana es un símbolo real de nacionalismo, se puede decir, pero ya está siendo leída por los blancos como un signo de orgullo. Ya está llegando al orgullo de otra raza levantar la bandera mexicana por su música, por sus costumbres, por lo que haya sido mande, pero no porque sean necesariamente mexicanos de nacionalidad. Y eso yo creo que ya se rebasó. En este desfile que pasó, yo vi a muchos mexicanos trayendo, muchos americanos trayendo a banderas mexicanas. Pero bueno, no quiero expander más. Así es. Sí, fíjate, ya desde que llegaras se hablaba de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los blancos salgan con la bandera mexicana? Si se les va a tratar o criticar tan duro como a los mexicanos en esta diferenciación que se hace. Pues, ¿alguien más que quiera abordar otro tema
Que igual aquí, pues, lo que bien dice Humberto, o sea, el tema migratorio es sumamente complejo y, pues, sí, los niños son sueños, porque, pero la realidad es sumamente difícil, ¿no? El arreglar asuntos migratorios hacia las personas, el que se regresen a México, pues te habla una disminución en las remesas, lo cual le afecta a México, pues es de las principales, y no es que es la más importante entrada de divisas al país. Entonces, hay muchos intereses aquí que se mueven. Pero pues lamentablemente el interés por el bienestar del migrante, que es de los últimos que se llega a ver, se está presionando, por ejemplo, para lo del el impuesto este del 3,9%. No sé qué tanto afectaría, habría que hacer un estudio de cuántos migrantes indocumentados siguen cambiando sus cheques en las tiendas de la esquina, donde a mí me tocó pagar hasta el 1% de mi cheque para que me pudieran hacer esa transacción. No sé qué tanto migrante indocumentado ya cuenta con sus ¿cómo se llama? Cuentas bancarias y que ya no le están cobrando esa comisión, pero si no, entonces sería aumentar, ¿no? Pero ha habido industrias, al menos en la época de los noventas, al principio de los 2000, en donde la mayoría de los migrantes que agarraban su cheque iban y lo cambiaban a la tiendita de la esquina, donde les cobraban, si bien le iba el 1% del cheque completo, que se iba nada más para hacer esa transacción. ¿Cuántos siguen en esa situación? No sabemos, pero sí es un tema sumamente complejo y, pues para ir cerrando lo de las mujeres sí es muy eh, alarmante porque sí hay una discriminación hacia las mujeres en todos lados, en Estados Unidos, en México, que necesita hablarse, ¿no? Que necesita la mujer salir y empoderarse no necesariamente económicamente, ¿no? Sino nada más el simple hecho de saber que tiene derechos y que los puede reclamar es súper importante. ¿Cuántas mujeres en Estados Unidos no han sido violentadas de alguna manera que podrían estar demandando y con eso al agarrar el alivio migratorio de la visa, la visa U? Hay muchas, pero simplemente no lo hacen por falta de información. Aquí en México, pues hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Hay muchas deficiencias en muchas de las dependencias, que normalmente, pues me encanta. Les digo, hoy estuve en la Cámara de Diputados y me encantan los del PRI y los del PAN que dicen, olvidémonos de los colores de los partidos. Esto es una agenda en conjunta. No se nos puede olvidar que la gran problemática de la comunidad migrante viene ejercida por culpa del PRI y del PAN, que son los que gobernaban a México por tantos años, especialmente el PRI. Entonces, no podemos olvidar eso. Lo que sí es que se tiene que exigir a estos gobernantes, a estos representantes, legisladores, a que hagan el trabajo que se tiene que hacer y dejar de tanto discurso que de repente se queda, pues nada más ahí en discursos, en foros, pero que no hay realmente acciones. No sé si quieran hacer algún comentario final. Todos bien. Perfecto, pues pues con eso llegaremos al final. Mañana empezamos resumimos las mesas de trabajo. Ahí a los que tuvieron algún tipo de propuesta que mandar, pues ya les mandé la guía. Cualquier duda, déjenme saber para ir programando las reuniones para seguir trabajando en estas mesas de trabajo. Y pues estos análisis, pues los estaremos haciendo de manera continua para hablar, pues de lo que vaya ocurriendo en nuestros alrededores. Pues muchas gracias y pues hasta aquí le dejamos. Nos vemos en la próxima. Gracias.